Era nueva en la escuela. Aunque su familia había vivido en el pueblo toda su vida, decidieron que asistiera a clases en una escuela pública. Era una niña callada que fue presentada a la clase un martes y se sentó al fondo del salón. Nadie le prestaba mucha atención, nunca levantaba la mano para responder preguntas, se escondía debajo de un árbol durante el recreo y no hablaba con nadie. Hasta su segundo mes en la escuela, ninguno de nosotros la había oído hablar. El maestro intentó que saludara el primer día, pero ella negó con la cabeza, se apartó de él y de la clase. Ella habló con uno de los otros estudiantes tímidos en el aula. No teníamos ni idea de quién hablaba y cuando nos dimos cuenta, casi toda la clase los miraba en silencio mientras ella y Charry conversaban sobre el libro que él estaba leyendo. La sorpresa duró lo que el profesor permitió, y por indicación suya, guardamos nuestras cosas para el almuerzo. Los días siguientes, Ann y Charry se veían juntos con bastante frecuencia. Varios niños se burlaban de ellos, pero ellos los ignoraban. Una semana después, ambos faltaron a clase. Al día siguiente, Ann regresó con el brazo enyesado y en cabestrillo. Todos queríamos saber qué había pasado, pero ella permaneció callada, como el primer día. Más tarde ese día, el profesor anunció que los padres de Charry lo estaban buscando con la policía. Algunos agentes vinieron a la escuela los días siguientes y hablaron con los niños de nuestra clase. Les dijimos que Ann y Charry habían estado pasando mucho tiempo juntos. La interrogaron, pero ella permaneció callada. Escuché al profesor decir que la policía fue a hablar con sus padres, pero fueron incluso menos útiles que Ann. Pasó el tiempo, le hicimos un pequeño monumento a Charry y enseguida nos olvidamos de él. No era muy popular y los únicos que parecían echarlo de menos eran los matones que le robaban el dinero todos los días. Pasaron 6 semanas y casi nos habíamos olvidado de Charry. Entonces volvimos a oír esa voz y vimos que Ann había empezado a hablar con Lindsay. Lindsay estaba contenta de que alguien hablara de su arte. Bueno, hablaban como si fuera algo bueno. Ann empezó a dibujar con ella y pasaron la mayor parte del tiempo juntas hablando y dibujando. Un par de semanas después, Lindsay desapareció. Al día siguiente tampoco apareció y la policía volvió a hablar con los niños. La mayoría mirábamos a Ann. 2 de sus amigos habían desaparecido. La policía intentó hablar con ella de nuevo, pero permaneció en silencio, igual que la primera vez. Después de eso, ninguno de los niños quería sentarse cerca de ella, incluso los niños de otras clases la evitaban en los pasillos. La veían como una rara, algunos niños decían que los había matado y enterrado sus cuerpos en la escuela, debajo del árbol donde siempre estaba. El profesor nos reprendió, diciendo que había perdido a 2 amigos y que necesitaría nuestro apoyo, pero la forma en que la miró, parecía creer los rumores que los niños estaban difundiendo. Pasaron los días y no encontraron a Lindsay. Hicimos otro monumento conmemorativo y lo pusimos junto al de Charry. El director visitó la clase al día siguiente y preguntó por ellos. Le dijo al profesor que tenían que quitarlos. Lo consideró un recordatorio deprimente para los niños e inapropiado. No veo qué tiene de inapropiado. Éramos solo nosotros, los niños, escribiendo cosas que recordábamos o nos gustaban de ellos en un papel y pegándolas alrededor de su foto. De todas formas, no les prestamos atención después de hacerlos. Supongo que en realidad no importa si ese es el caso. Nadie se olvidó de Ann, aunque todos nos mantuvimos lo más lejos posible de ella. Ni siquiera pareció darse cuenta ni importarle que sus amigos se hubieran ido. Empecé a observarla después de esto. Los otros niños le tenían miedo o huían cuando se acercaba gritando cosas como la asesina o no me mates. Ella no prestaba atención a nada de lo que le decían al respecto, ni a nada más. No negaba las acusaciones ni reconocía la presencia de los otros niños. Solo respondía cuando el profesor la llamaba, e incluso entonces, no hablaba. Caminaba hasta la pizarra y resolvía el problema allí, o se acercaba al escritorio del profesor, escuchaba y asentía. Unos días después,
casi al unísono, todos dimos un respingo cuando volvió a hablar. Su voz era suave pero dulce. Le pidió ayuda al profesor con un problema de matemáticas. Todos, excepto él y Ian, estaban visiblemente conmocionados. Una niña rompió a llorar y sus amigas la consolaron. El profesor lo ignoró y ayudó diligentemente a Anne con sus tareas. No era el mejor profesor que habíamos tenido, pero era un profesor muy amable. No gritaba ni pegaba a los alumnos cuando nos metíamos en problemas. La mayoría de nosotros le teníamos bastante aprecio por eso. Después de que Anne volviera a su asiento, uno de los chicos se acercó a él e intentó advertirle. Él se lo tomó a broma. Ella no le haría daño a nadie. Después de clase, 5 de nosotros nos reunimos y hablamos sobre qué podíamos hacer. Ninguno quería perder a nuestro profesor y todos sabíamos qué sucedería en los próximos días. Decidimos que lo seguiríamos a casa después de clase todos los días para asegurarnos de que estuviera bien. Pasaron 3 días. Cada día Anne se volvía más comunicativa y pasaba más y más tiempo con el profesor que la ayudaba. Había llegado a odiar su voz. Al 4.º día, la escena de los días anteriores se repitió, pero esta vez Anne le pidió al profesor que viniera a hablar con sus padres sobre clases particulares. Todos intercambiamos miradas y asentimos con la cabeza, de acuerdo en que haríamos lo posible por protegerlo esa noche. La clase se prolongó después de ese incidente y Anne había vuelto a su silencio. Cuando llegó el final del día, nos reunimos donde habíamos estado las noches anteriores, sin Toby, que estaba castigado. Cuando el profesor salió, llevaba la mano de Anne y se dirigieron hacia donde vivía su familia. Lo seguimos. Durante la siguiente hora, lo seguimos con la mayor discreción y sigilo posible, como solo un grupo de niños de primaria podía hacerlo. Ninguno de nosotros había estado antes en esa parte de la ciudad. Las casas estaban muy separadas y rodeadas de verjas de hierro forjado o densos arbustos. A través de algunas puertas, podíamos ver senderos que conducían a casas enormes. Cuando Anne y nuestro maestro entraron por una puerta, corrimos para alcanzarlos y no perderlos de vista. Desde la puerta, las vimos caminar hacia una casa grande y destartalada al final de un pequeño callejón. Tenía agujeros en el techo, ventanas rotas y una esquina parecía haber sido quemada. El maestro no pareció darse cuenta y siguió caminando con Anne. Atravesamos la verja y entramos en el patio. A diferencia de la casa, los jardines estaban impecables, el camino empedrado con esmero, los árboles podados y los arbustos con forma esférica. Ni una rama ni una hoja estaban fuera de lugar. Miré a mi alrededor con confusión mientras los demás empezaban a subir por el sendero. Anne y su acompañante se habían alejado de la casa y caminaban hacia un alto seto que había junto a ella. Una gran fuente emergía de detrás del seto. Era difícil de ver a esa distancia, pero parecía una fuente angelical, con querubines que escupían agua al aire. Cuando Anne y el maestro desaparecieron entre los setos, corrimos hacia donde se habían esfumado. Había un hueco en forma de arco entre el follaje. Entramos y nos encontramos rodeados de setos que parecían tocar el cielo. Disminuimos la velocidad y escuchamos, guardándonos silencio y buscando alguna pista sobre por donde habían ido. Avanzamos con cautela, siguiendo los caminos que creíamos que habían tomado. No oímos nada más que el viento entre las hojas y el agua salpicando en la fuente. La última curva que tomamos nos llevó a lo que supongo que era el centro del laberinto. La estatua era ahora completamente visible y, a sus pies, había una joven lavando su ropa. Nos quedamos boquiabiertos, observando a Anne lavar su blusa en la pila de la fuente. Todos apartamos la mirada, asustados y avergonzados. Entonces dije, el maestro. Todos volvimos a mirarnos. La mirada de Anne se encontró con la nuestra. No se movió. No había emoción en su rostro. Simplemente nos miró fijamente. ¿Dónde está el señor Decker? Se quedó inmóvil. Bajo su mirada comencé a sentir dolor. ¿Qué hiciste con él? Bajé la mirada, incapaz de mirarla a los ojos.
El césped era rojo, como si lo hubieran pintado. Volví a mirarla, con lágrimas en los ojos. Una voz, como una suave nana, salió de sus labios. ¿Quieres jugar conmigo también? Uno de los otros chicos corrió hacia ella apretando el puño. Tropezó a unos metros y cayó de bruces al suelo. Los demás se fijaron en la hierba. El pánico se apoderó de nosotros. Me di la vuelta y corrí de regreso por donde esperaba haber venido. No miré hacia atrás para ver dónde estaban los demás, pero podía oír sus pasos mientras intentaban seguirme el ritmo. La voz flotaba sobre el laberinto. Vuelve y juega. Eso solo nos impulsó a correr más rápido. Sé que me perdí, tomaba cada 2 esquinas que encontraba y corría tan rápido como podía. Dejé de oír a los demás correr. Sin embargo, creí oír algo más grande moviéndose entre las plantas que venía hacia mí. Me esforcé aún más, mis piernas ardían y vi la casa pasar a toda velocidad a mi izquierda. Frené bruscamente y di la vuelta para salir del laberinto. No paré de correr hasta que estuve a 1 cuadra de la casa. Me tranquilicé y miré hacia la parte superior de la casa, asomándome entre los árboles. Me desplomé e intenté recuperar el aliento, con los músculos listos para impulsarme aún más lejos ante la menor señal de algo. No apareció nada. Ni Ann. Ni ninguno de mis amigos. Ni siquiera un peatón. Me levanté, sintiéndome un poco mal, me di la vuelta y corrí a casa. Tenía que contarles a mis padres lo que había pasado. Me golpearon por mentirles. Me dijeron que algo así jamás podría suceder. Me gritaron y me encerraron en mi habitación el resto de la noche. A la mañana siguiente me desperté y me preparé para ir a la escuela. Mi padre me dio otra reprimenda mientras me acompañaba. Fui a mi aula y me costó sentarme. No había ningún otro chico, solo Toby. Sus pupitres vacíos me dieron ganas de llorar. Una joven entró en clase y comenzó la lección que el señor Decker no había terminado el día anterior. Levanté la mano. ¿Dónde está el señor Decker? La mujer me miró fijamente, al igual que todos en la clase. ¿Quién es el señor Decker? Él es nuestro profesor. ¿Quién eres tú? Algunos niños se rieron y ella cerró el libro que estaba leyendo. Tenía una expresión de confusión en el rostro y se acercó a mí. Retrocedí, escabulléndome de mi asiento. Thomas, eso no tiene gracia. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién era esa mujer? Salí corriendo del aula, sabiendo que me darían otra paliza al llegar a casa. Corrí al único lugar que se me ocurrió. La casa de Ann. La puerta colgaba de bisagras oxidadas, chirriaron en protesta cuando la abrí. La casa estaba como ayer, pero el terreno estaba cubierto de maleza y hierbas por todas partes. Me abrí paso entre la maleza hacia la casa, subí los escalones y miré desde lo alto. No había nada más que maleza. Ni laberinto de setos. Ni fuente. Solo maleza. Me senté en los escalones, me cubrí la cara con las manos y lloré. Unos minutos después, una voz me preguntó si estaba bien. Levanté la vista y vi a un policía entre la maleza mirándome. Corrí hacia él y me aferré a su pierna, llorando y contándole todo: la chica nueva, los niños que se perdieron, el maestro desaparecido, el laberinto de setos, mis amigos que desaparecían, la señora extraña en el aula. Él me escuchó y me dio unas palmaditas suaves en la espalda hasta que terminé. Deberías volver a la escuela, me dijo. Lo miré atónito. Pero, mis amigos, el profesor. Se rió un poco. Tienes mucha imaginación. Me sonrojé de rabia y vergüenza. No querrás faltar a clase, hijo. Te acompañaré de vuelta. Quise salir corriendo, pero no lo hice. Me sequé las lágrimas y los mocos. El agente me dio su pañuelo y volvimos caminando a la escuela. Me acompañaron de vuelta a mi aula. La señora que estaba allí habló brevemente con el agente. Los demás niños seguían riendo. Toby se acercó.
Vaya, te pilló un policía. ¿Quién es esa mujer? Toby arrugó la cara. Es la señorita Jacobs. Nuestra profesora. ¿Y qué hay del señor Decker? ¿Quién es el señor Decker? Nuestro profesor. La señorita Jacobs se acercó y nos separó. El policía ya se había marchado. Esto no es propio de ti, Thomas. Les dijo a los alumnos que volvería y me acompañó hasta el despacho del director. Me quedé fuera mientras hablaba con él. El camino de regreso a clase fue doloroso. Sabía que no sería la última vez que recibiría un buen golpe ese día. La señorita Jacobs me hizo quedarme de pie en un rincón el resto del día, lo cual no me importó, ya que sentarme dolería mucho más. Ninguno de los otros niños se me acercó, ni siquiera Toby. La mujer retomó la lección donde la había dejado el día anterior. Intenté vigilarla, pero cada vez que me veía mirándola, se acercaba y me golpeaba con una regla. Mira al frente. Estás castigado. ¿Quieres volver a hablar con el director? Me mandaron a casa con una carta para mis padres. Después de leerla, mi papá me dio otra reprimenda. No me castigó como esperaba. Durante el regaño, solo me miró con tristeza. Cuando se puso de pie, me miró y me preguntó, ¿qué te pasa? Luego se fue. Volví a la escuela al día siguiente y también al otro. Intenté hablar con Toby varias veces más en las semanas siguientes, preguntarle por los chicos, pero pensó que estaba loco. Nadie recordaba a ninguno de los niños desaparecidos. Los monumentos conmemorativos que habíamos hecho no aparecían por ninguna parte. Visité la casa durante los años siguientes, buscando pistas, pero no encontré nada. Crecí, pero no olvidé lo que pasó. Se burlaban de mí por las historias que conté ese año. Sé que ocurrieron, pero parece que soy el único. Incluso cuando me fui a la universidad, esos recuerdos permanecieron en mi mente. Nunca regresé a casa. Tenía la esperanza de que alejarme me ayudara a aliviar el dolor de los recuerdos. Me enamoré, me casé y formé una pequeña familia. Viví muchos momentos felices. Ahora soy mayor y el recuerdo de Anne es solo un vago recuerdo en el fondo de mi mente que nunca llega a mis pensamientos conscientes. Mi nieta, Gloria, va a la escuela primaria y la recojo los viernes cuando su madre no puede. La acompaño a casa y me cuenta todo sobre su día. ¿Qué niña le gusta a qué niño, cómo los odia la maestra? Cosas que creo que son normales para una niña de su edad. La semana pasada, cuando la recogí, vi a una niña salir del edificio de la escuela. Me quedé paralizado, observándola, sudando profusamente. Se dirigió hacia la puerta donde yo estaba y pasó casi deslizándose. Mi pulso se aceleró cuando se detuvo, se dio la vuelta y me saludó con la mano. Se veía exactamente igual, solo que con ropa diferente. Todo volvió a mi mente como si hubiera sucedido ayer. Al darse la vuelta para marcharse, esa misma voz dulce y tranquila resonó en el aire. Gloria y yo seremos las mejores amigas.